Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a otra transmisión en línea. Estamos muy contentos de poder transmitir a tu casa a través de este medio, pero también creemos en nuestro corazón que pronto ya estaremos aquí reunidos nuevamente en tu casa Fe y Gracia para darnos ese abrazo que nos caracteriza. El día de hoy te quiero compartir un tema que Dios puso en mi corazón que tiene que ver con ser valientes. Y es que recuerda que cuando Dios nos diseñó, nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Y Él es valiente. En toda la historia de la Biblia vemos cómo Él se manifiesta y cómo se da a conocer. Y cuando estos hombres y mujeres tienen estos encuentros con Él, sus vidas literalmente tienen un antes y un después. Y esto es lo que ha sucedido con nosotros. Antes de Cristo era una cosa, pero hoy que estamos en Cristo es otra diferente. Y algo que yo quiero recordarte es que Dios nos ha puesto en esta tierra no para sobrevivir, sino que nos ha llamado a reinar. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice que reinarán en vida los que reciban de la abundancia de la gracia y el don de justicia. Entonces, es importante que tú recuerdes que hoy se trata de manifestar lo que somos en Él. A final de cuentas, Él está con nosotros y esta tierra está expectante de nuestra manifestación. Fíjate, una de las características que describen a Dios es que Dios es omnisciente. ¿Qué nos quiere decir esto? Todo lo sabe. También nos dice que es omnipresente. Dios está en todo lugar, Él es eterno, Él es el principio y el final. Pero también Él es omnipotente y cuando leemos esto se refiere a que Él es el Todopoderoso. Y me gusta mucho porque Dios se le presenta a Abraham de esta manera. Quiero leerte en Génesis capítulo 17, versículo 1. Fíjate, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y me gusta mucho porque la edad que tenía Abraham determinaba algo para su vida. Esto era un límite, pero Dios se le estaba presentando como el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Dios literalmente le estaba diciendo a Abraham: tus límites ya no van a determinar. Hoy te he introducido a mi clase de vida y en mí no hay límites. Yo soy el Todopoderoso. Y si tú lees el contexto, Dios le estaba hablando de que Él tendría descendencia. En esta etapa de la vida de Abraham nos encontramos como siendo su esposa estéril y él siendo de edad avanzada, tuvieron un hijo que fue este hijo de la promesa llamada Isaac, donde Dios confirma el pacto. Y donde Dios literalmente mostró que lo que Él habla es verdadero. Por eso es que Dios se revela como este Dios fiel, pero que también es leal, pero a la vez podemos concluir que es un Dios de pactos, porque el cumplimiento de su palabra no depende de ti o de mí, sino que depende de su propia naturaleza. Y cuando Él ha hablado algo, Él no puede retractarse, sino que Él ha establecido esto como nuestra verdad. ¿A dónde quiero llevarte con esto? La historia de la Biblia corre siendo el centro la nación de Israel. Dios escoge a esta nación y literalmente dice esto: te he escogido por ser la más pequeña. Porque en esta nación que era muy pequeña, Dios manifestó su capacidad y manifestó su poder. Es más, vemos en la historia cómo el pueblo judío ha sido perseguido por mucho tiempo. En la historia bíblica encontramos cómo fue cautivo por el pueblo egipcio, cómo fue cautivo por la nación de Babilonia. En tiempos más recientes, cómo fueron afectados por los nazis. Pero sin embargo, vemos cómo Dios siempre preservó a esta nación, la convirtió en un estado y hoy es una nación donde mucha creatividad fluye. Estamos hablando de que encontramos los hombres y mujeres más ricos del mundo, pero encontramos cómo literalmente Dios se ha mostrado a favor de esta nación. Y en específico quiero centrarme en esta etapa donde el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 430 años. Ellos entran a esta nación no siendo esclavos, sin embargo viven como esclavos, toda una generación crece siendo esclavo, pero en Éxodo capítulo 3 dice que Dios vio la aflicción de su pueblo y entonces decidió descender. Y Dios escoge a un joven llamado Moisés. Cuando Él le hace el llamado, Moisés tenía alrededor de 40 años, pero cuando Moisés comienza a caminar en su llamado, tenía 80 años. Entonces, si tú hoy eres de edad avanzada, no te preocupes. Dios tiene un plan glorioso para tu vida, porque mientras estés en el cuerpo, estarás manifestando y llevando a cabo el propósito para el cual fuiste llamado. Pero fíjate lo que sucede aquí.
Dios desciende, envía a Moisés delante de uno de las personas más importantes y que eran como influenciadoras en aquella época, Faraón. Literalmente lo que Faraón decía o hacía se consideraba como lo máximo. Entonces se encuentra Moisés con Faraón y le dice, necesitas dejar libre al pueblo de Jehová. Y entonces Faraón no sabía quién era del cual Moisés le hablaba. Pero vemos en el transcurso de la historia que a través de 10 plagas, Dios manifiesta quién Él es para este hombre y literalmente le dice, este es Dios. Entonces Faraón reconoce quién era Dios, porque esta época se trataba de que este personaje pudiera conocer quién era Dios y al mismo tiempo la nación de Israel pudiera descubrir quién era este Dios del cual había escuchado historias asombrosas de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que ahora se hacía presente en sus vidas y que hoy ya ellos no iban a vivir de historias pasadas, sino que vivirían de la historia presente que Dios estaría manifestando en sus vidas. Entonces vemos cómo este pueblo sale de ahí, siendo libre, pero pasa por un tiempo en el camino al desierto y el desierto se trataba nuevamente de seguir descubriendo quién era Dios. En esta parte ya lo habían visto como el Todopoderoso, ¿no? El que todo podía hacer, pero ahora iban a descubrir cómo Dios era proveedor. Y entonces a través del maná, a través de cómo Él provee agua para este pueblo, el pueblo de Israel comienza a descubrir, ok, Dios es proveedor. Entonces se daban cuenta que Dios proveía a sus vidas todo lo que ellos necesitaban. Pero el desierto no era el lugar donde Dios había reservado para que ellos vivieran, sino que desde de antemano les había dicho, los llevaré a una tierra en la cual fluye leche y miel. Y esta tierra es lo que se decía como esta tierra prometida, pero o la tierra de Canaán. Ahora sucede algo. En aquella tierra había otros habitantes, costumbres distintas, una cultura distinta, era una forma de vivir, tradiciones diferentes a las que Dios establecía. Y entonces vemos cómo avanza la historia, el pueblo de Israel se queda 40 años en el desierto, pero después de que esa generación muere, entonces resurge esta generación que ya no conoció Egipto, que nació en el desierto, ya no tienen la mentalidad de esclavo, y entonces con una mente libre, con una mente de abundancia, con conceptos que les permitían ir a conquistar, son liderados por Josué. Y entonces este personaje, yo te invito a que tú leas todo el libro de Josué que habla como de conquista, se encuentra frente a la tierra prometida. Y antes de seguir avanzando como en la historia, quiero leerte lo que Dios le dijo en Josué 1:9. Le dijo, mira que te mando, Josué, que te esfuerces y seas valiente. Y me gusta mucho la manera en la que Dios le está diciendo, porque literalmente es como una orden. Te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué. Y le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo veo mucha similitud en lo que tal vez pudiera estar pasando el día de hoy, pero creo que Dios está hablando a mucho hijo de Dios que necesitas como recibir esto de parte de Dios como una orden, como una instrucción de que es tiempo de ser valientes. No es tiempo de tener miedo, no es tiempo de ser pusilánimes como se les dijo en el tiempo de Gedeón, sino que es tiempo de accionar conforme a este diseño que tenemos, conforme a esta imagen con la cual fuimos constituidos y caminar en lo que Dios nos ha establecido. Y yo quiero invitarte ahí donde tú estás, di esto conmigo, yo soy valiente, porque si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, recuerda que el mismo diseño y la misma de lo que Él está constituido es como tú eres, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y la promesa que Dios le dice, yo voy a estar contigo, Josué, a donde quiera que vayas. Entonces, ya vimos cómo en el desierto ellos estaban descubriendo quién era Dios, pero ahora que entraban a la tierra prometida, estas conclusiones que habían abrazado en su corazón, ahora iban a caminar conforme a ellas, porque aquí se trataba de mostrar quiénes eran ellos como hijos de Dios, lo que ellos habían concluido. En esta temporada en tu vida, básicamente le dijo a Josué, se trata de ser valiente. Aquí no hay cabida para el miedo, Josué. Va a haber cosas que enfrentar, va a haber cosas que vas a ver,
que van en contra, pero tú necesitas seguir avanzando, tú necesitas seguir adelante. Y quiero resumirte porque en Josué capítulo 10 se lleva a cabo una batalla en la que Josué enfrenta a 5 reyes. Estos reyes eran naciones o era un pueblo que eran los amorreos. Y sucede que estas personas tenían un culto distinto, eran adoradores de ídolos, sus tradiciones iban en contra de lo que Dios establecía, eran cosas fuera de moral, fuera de lo que Dios había establecido como lo que es verdadero, lo que es correcto, porque recuerda esto, la verdad no es subjetiva a lo que yo pienso o a lo que tú pienses, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Él es la verdad y Él enfrenta a 5 reyes, 5 pueblos, fíjate, encabezados por estos hombres, pero quiero leerte los nombres de estos reyes. Tú puedes leer todo Josué 10. El nombre de uno era Adonisedec, el nombre de otro era Joham, el nombre de otro era Piream, otro se llamaba Jafía y el quinto se llamaba Debir. Cada uno tiene un significado distinto, pero yo quiero centrarme en algunos. Fíjate, Joham significa incierto, Piream significa salvaje y Debir significa lo que está oculto. Y con sus nombres yo quiero explicarte lo que se estaba moviendo en el lugar donde ellos tenían influencia. Estos reyes literalmente tenían a su pueblo en incertidumbre. Estos reyes hacían cosas salvajes, cosas que lastimaban a otros y también se movían en cosas ocultas. ¿Recuerdas cómo Jesús en su tiempo dice que Él podía conocer los pensamientos y las intenciones del corazón? Esto es lo que sucedía. De repente tú puedes conocer personas que por fuera hacen una cosa, pero en su interior hay otra cosa muy distinta. Aún hay personas que tal vez pareciera que hacen lo bueno, pero en su corazón está el hacer lo malo. Entonces, imagínate ¿cuál era el estado de vida de esas personas? ¿Qué era lo que ellos transmitían? Porque a final de cuentas, el estado de un rey no siempre va de acuerdo al rey. Y estos reyes proveían a su nación como incertidumbre, el lastimar a unos a otros y siempre operaban en cosas ocultas, cosas que tenían tinieblas. Entonces, esto era lo que Josué iba a enfrentar. Josué, habiendo conocido a este Dios de amor, lleno de presencia que transformaba ambientes, tuvo que él llenarse de esto para poder enfrentar todo lo que él iba a enfrentar. ¿Puedes percatarte un poquito de lo que está sucediendo en el sentido de cuando Jesús oró esta oración del Padre Nuestro y dijo que sea tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra? Jesús vino en uno de los tiempos, en uno de los imperios más sádicos que ha existido, que es el Imperio Romano, pero Él venía a establecer una cultura diferente a la que se estaba viviendo. Tal vez las personas ya se habían amoldado, pero Jesús venía a establecer una cultura distinta. Con esto yo quiero recordarte Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional dice, no te amoldes a este mundo. Quiere decir que en este mundo hay cosas que pueden estar sucediendo, pero tú y yo como hijos de Dios no nos corresponde amoldarnos, sino caminar en valentía y seguir estableciendo el cielo aquí. Entonces a Josué le toca ir y enfrentar todas estas cosas. ¿Y sabes qué sucede al final del capítulo 10? Que Dios le entrega la victoria. Porque a final de cuentas, aunque haya una etapa donde necesitamos enfrentar, el final de nuestras vidas siempre es victoria. Dios nunca ha pensado en un plan B. Hoy, por si no funciona esto, vamos haciendo esto. Cuando Dios se le presentó a Abraham como el Todopoderoso, le estaba diciendo, Abraham, te has introducido a esta clase de vida donde todo es posible. Y al decir todo significa que es todo. ¿A dónde quiero llevarte? En esta tierra de Canaán, aunque Josué tuvo que enfrentar cosas, hacer frente a cosas que tal vez no iban de acuerdo a lo que Dios establecía, él tuvo que mantenerse firme y seguir avanzando. Al cierre de su libro, él hace una invitación y dice esto, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y por qué él hace esta invitación? Porque había todo un grupo de personas
que se habían despreocupado, que ya habían como diciendo, ay, pues esto ya es así, y se habían como relajado cuando todo Josué se trató de conquistar, se trató de establecer cosas distintas, y Josué hace un llamado a las generaciones y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hoy, familia, se siguen enfrentando ciertas cosas con las cuales tú y yo no podemos mover ciertas convicciones. Yo te hago esta pregunta. Con todo lo que ha sucedido durante este tiempo, ¿en qué punto te encuentras hoy? ¿Tienes miedo? No sé qué esté pasando por tu mente, pero lo que yo sí te puedo decir es que es un tiempo donde es importante ser valientes. Habrá cosas que tenemos que seguir enfrentando, pero nuestra asignatura no ha cambiado. Nuestro llamado es manifestar el cielo aquí en la tierra en cada rincón. Y no descansaremos hasta verlo completado, porque lo que tú y yo hagamos acelera la venida de Jesús. Y ese es mi anhelo. Pero es importante que tú y yo entendamos que nuestra vida requiere vivirse de manera intencional y que nuestras convicciones no se muevan. Imagínate que Josué, al entrar a esta tierra de Canaán, hubiera aceptado ciertas prácticas que estos pueblos hacían, cosas que iban en contra del corazón de Dios. Y eso lo hubiera llevado a una vida de fracaso. Pero lo que Josué decidió hacer fue que su familia, sus generaciones, continuaran sirviendo a Dios, conociendo este Dios que tiene la capacidad de cambiar todas las cosas y que no hay nada que a Él lo pueda afectar, sino que Él tiene la capacidad de afectar y transformar cualquier lugar. En el libro de Daniel, si tú recuerdas esta parte, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y ellos también fueron literalmente presionados a abrazar las costumbres de aquella época, a abrazar tradiciones que iban en contra de Dios. Y si tú te fijas al principio del libro, ni siquiera ellos decidieron comer aquello que había sido consagrado a los ídolos, sino que se propusieron en su corazón el no hacerlo. Y estas convicciones que abrazaron en su corazón los libró de muchas cosas. En una ocasión les dijeron, es que ya no pueden orar. ¿Y sabes qué dijo Daniel? Pues seguiré orando. Y él intensificó su oración, pues oraré en la mañana, oraré en la tarde, oraré en la noche. Y dice que él oraba con las ventanas abiertas. ¿Y sabes qué le sucedió al seguir orando? Pues lo metieron al foso de los leones, ¿no? ¿Y qué sucedió después de esto? Dios estaba con él en medio de ese foso. Y después nos encontramos con sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego, y ellos se encuentran y les dijeron, si ustedes no se postran ante la imagen, entonces los lanzaremos al horno de fuego. Y entonces, ¿sabes qué? En lugar de que estos jóvenes se llenaran de miedo en su corazón, ellos sabían que había algo más grande que aún las intenciones de esas personas en contra de sus vidas. Era lo que yo te decía, había algo más grande que lo oculto, había algo más grande que aquello que te tiene en incertidumbre. Dios sigue siendo más grande. Y esto fue lo que Josué entendió en su corazón. Esos 5 reyes que proveían cosas distintas, Él no lo tomó en cuenta. Es más, si tú lees la historia, dice que fueron encerrados en una cueva y después Él los saca de ahí y los aniquila, porque a final de cuentas representaba esto, representaba que ni la incertidumbre, ni lo que es en oculto va a determinar el rumbo de mi vida, sino que Dios dirige mis pasos. Es lo que espiritualmente estaba representando. Y sucedió esto con Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos no se postraron ante la imagen, y entonces fueron lanzados al horno de fuego. Lo calentaron más veces que lo que normalmente lo usaban. Pero ¿sabes qué sucedió? Dios estaba con ellos ahí. Y ellos salieron de ese lugar salvos, libres, porque Dios, cuando tú te mantienes firme en tus convicciones, todo lo demás deja que Dios se encargue. Y creo que este es un tiempo de mantenernos firmes en nuestras convicciones, en lo que hemos decidido creer. Quiero leerte también en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y esto es a donde quiero llevarte, porque cuando Jesús elige a estos 12, fíjate la asignatura que les da. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús les estaba hablando que todo lo que iba a transferir a sus vidas sería para testificarle al mundo quién era Dios. Porque el ser testigo de algo es porque tú has presenciado algo que ha sucedido, y estos hombres se convirtieron ellos presenciaron la resurrección de Jesús y comenzaron a predicar a partir de eso. Y entonces vemos cómo a partir del capítulo 2 que ellos reciben esta investidura de poder, comienzan a moverse en los milagros que Jesús se movía. Porque recuerda lo que dice en Juan: las cosas que yo hice, dijo Jesús, tú las harás y aún mayores. Y solamente es suficiente que tú decidas creer en esto, porque Él cree que tú puedes hacer lo mismo que Él hace. Entonces te voy a leer lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Y fíjate lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Volvamos a este punto de Josué donde quiero llevarte. Cuando Josué iba a entrar a la tierra de Canaán, se trataba de manifestar quién era el Dios de Josué. Hoy que tú y yo estamos aquí en este 2020, se trata de manifestar quién es nuestro Dios. Por eso es que la creación en Romanos 8 dice que está expectante de nuestra manifestación, porque la creación lo que requiere ver es al Dios que está con nosotros. Este Dios que sigue haciendo maravillas, este Dios que hizo milagros antes, pero que sigue haciendo milagros hoy. Y hoy sí quiero invitarte a levantarte, a que vuelvas nuevamente a tomar esta convicción en tu corazón, que no hay nada que pueda moverse en el mundo que tenga que cambiar tus convicciones, porque si son movidas significa que nunca fueron una convicción. Entonces, esto es importante. ¿Qué es lo que has decidido creer? ¿Qué es lo que has decidido abrazar? Porque hoy sigue siendo un tiempo donde es importante manifestar milagros, manifestar quién es este Dios que está con nosotros. Yo te digo esto: Jesús en su época sanaba leprosos. Hace unos días estaba viendo una serie que relataba como esto que Jesús hizo al momento de llamar a sus discípulos, y se ve una escena donde un leproso sale y Jesús se acerca y sus discípulos gritan: no te acerques. Y entonces lo que hace Jesús es acercarse y mostrarles cómo se tenía que actuar en medio de una situación como esa. Y entonces lo que hace Jesús es poner su mano sobre este hombre, y este hombre comienza a sanar. Porque ¿sabes qué? Eso que hizo Jesús sigue estando presente para ti y para mí. Y dice Marcos 16, 18, dice: y pondrán sobre los enfermos las manos y sanarán. ¿Sabes? Nosotros que estamos creyendo de este tiempo, que es un tiempo de manifestar milagros. Tú como hijo de Dios no tienes por qué tener miedo ni siquiera de contagiarte. Tú eres un hijo de Dios en el que habita la presencia de Dios, que produce sanidad. Entonces, sin temor, tú necesitas actuar conforme a esto. Por eso nosotros sabemos que el día que se abran estas puertas nuevamente, estarán entrando en este lugar personas enfermas y milagros se estarán manifestando. Pero ¿sabes qué? Si aún tú te encuentras en las calles, o si vas al súper, o si vas a algún lado, yo te pido, recuerda quién tú eres y comienza a creer que milagros suceden donde tú te encuentras. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de siempre. Y entonces no podemos amoldarnos a lo que el mundo dice. Imagínate esto, que te dijeran por regla de salud: no puedes tocar a la gente porque te puedes enfermar. Pero yo te digo esto: ¿cuál es la convicción que va a dirigir mi vida? ¿Lo que diga un departamento o lo que dice Marcos 16, 18, que dice: sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán? Esta es la diferencia, familia. Tú y yo estamos en este mundo para manifestar quién es nuestro Dios. Sin Él nada podemos hacer, pero en Él la manifestación del cielo nos corresponde aquí y ahora. Hoy, como en aquel día que Dios levantó a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, y Él lo tuvo que tomar como una orden, es el momento en el que tú y yo necesitamos levantarnos
y ser valientes. No es un tiempo ya de actuar con miedo, no es un tiempo ni siquiera de permitir que la tristeza inunde nuestros corazones. La semana pasada te hablaba cómo es importante ordenarle a nuestras emociones porque este nuevo pacto nos ha habilitado para hacerlo. Y si bien es cierto, podemos enfrentar muchas cosas, la misma Escritura dice que en este cuerpo y en esta tierra y en este tiempo habrá aflicción, pero confíen, Jesús ha vencido al mundo, y cuando tú y yo caminamos con este tipo de convicciones, entonces los resultados son diferentes. Porque yo quiero decirte esto, los resultados que yo espero no son los que el mundo produce, sino los que Dios produce. Esta clase de vida que el cielo rige es la clase de vida a la cual tú y yo fuimos incluidos. Y así como Dios escogió a Israel siendo la más pequeña para mostrar su capacidad, hoy tú y yo somos este Israel espiritual donde Él sigue manifestando a esta sociedad quién es Él. Entonces, hoy es este tiempo donde es necesario seguir haciendo milagros, porque Jesús sigue haciendo milagros a través de ti y a través de mí. Sigamos haciendo historia con Él, sigamos haciendo su nombre famoso, sigamos caminando y creyendo, porque para nosotros lo que para el mundo representa una cosa, para nosotros no lo es, porque no nos regimos bajo su sistema, no nos regimos bajo sus leyes. Entonces, levántate, familia, una vez más. Vuelve a creer. Si tal vez el rey de la incertidumbre, el rey que opera en lo oculto, el rey que produce daños te estaba afectando como Josué, tú necesitas saber que fueron quitados, fueron sacados de la cueva. Dice que puso su pie sobre su cabeza y él oyó a sus enemigos. Y eso es lo mismo que dice Jesús. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre, el mismo lugar donde a ti y a mí nos ha sentado, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, lo que el mundo hace, lo que la muerte quiera dictar, lo que la pobreza quiera dictar, lo que la enfermedad quiera dictar, eso no es más fuerte o más grande que tu Dios. Dios se presenta a tu vida como el Todopoderoso. Y al decir todo, significa que no dejó fuera nada. Todo está contenido en Él: provisión, prosperidad, bendición, buenaventura, alegría, gozo, restauración. Ahí vele sumando todo lo que tú quieras sumarle, pero todo está contenido en Él, y Él se está presentando a tu vida como el Todopoderoso. Entonces hoy, esta temporada, este año, estos años que siguen, esta vida en la tierra que nos toca vivir, se trata de manifestar quién es Dios. Así como cuando Josué entró a la tierra prometida y se trataba de manifestar todas estas conclusiones que él había abrazado en su corazón y demostrarle a toda esa generación que Dios era más grande que cualquier gigante que ellos enfrentaran. Quiero cerrar con este punto. En el libro de Crónicas, tú puedes encontrar que existieron estos hombres que se conocen los valientes de David. Y se les nombró así por una cosa. Cuando David fue escogido, él experimenta una promesa que no se veía mucho en su tiempo. Y es que un gigante estaba provocando al ejército de su nación. En esa época David era un niño, pero su papá lo manda a llevarle loncha a sus hermanos porque ellos eran los hombres de guerra. Y entonces David comienza a escuchar las palabras que este gigante comienza a hablarles. Y entonces se da cuenta que todo ese pueblo, toda su familia, todos sus hermanos, todos tenían miedo. Entonces Josué se acerca al rey Saúl y básicamente le dice: ¿quién es él para que esté provocando al pueblo de Dios? Mándame a mí y yo lo destruiré. ¿Qué sucedió con esto? Tú puedes leer toda la historia en 1 Samuel 17. Pero en esa ocasión, en esa victoria donde David vence a Goliat, no se trató de cuán hábil era David con la onda. No se trató de cuánto había practicado David. Se trató de cuán grande era Dios. Porque esto fue lo que David comunicó. Dios es un Dios más grande que cualquier situación. Ese gigante representaba algo, tal vez 3, 4, 5 metros, no sé, pero representaba algo.
Hoy, ¿qué es lo que está representando como algo grande que sientes que no puedes vencer? Pues tú, como David, requieres elevar tu mirada y darte cuenta que Dios es más grande que cualquier situación. Los metros que Goliat tenía no determinaron cómo David iba a vivir. Fíjate, siendo un muchacho, marcó el rumbo de toda una nación. Y entonces yo te contaba esta historia que sucede en Crónicas, aquellos hombres que se habló de ellos como los valientes de David, porque se cuenta de ellos que, por ejemplo, uno venció a un gigante más grande que el que David venció. Y este nombre o este titular que los encabezó surgió de que estos chicos se encontraban con él aquel día en esa cueva de Adulam. Aquellos que decían que eran los endeudados, aquellos que eran los que estaban tristes, aquellos que estaban con ideas suicidas, se convirtieron en los valientes de David. Porque sabes que un encuentro con el Dios vivo tiene la capacidad de transformar todo lo que tú estás concluyendo. Y este es un tiempo como aquellos. Hoy se trata de mostrar quién es Dios, y tal vez te encuentras hoy en tu casa, tal vez hoy te toca salir al trabajo, no sé dónde tú te encuentres, pero ya es tiempo de manifestar todo esto que se ha depositado en tu corazón y mostrarle a la sociedad quién es nuestro Dios, porque nuestro Dios es este que está vivo, es este que sigue haciendo milagros, es este que es fiel, que es amoroso, que tiene la capacidad de restaurar todas las cosas, y este es el Dios que tú y yo predicamos. Así que, familia, yo quiero decirte esto, así como Dios le dijo a Josué: levántate, esfuérzate, sé valiente, porque a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te encuentres, Dios está contigo. No más miedo, no más excusas, no más hablar lo que el mundo o lo que la mentira o lo que este sistema está tratando de que se convierta en nuestras convicciones. No vamos conforme al mundo, vamos conforme al reino de los cielos. Y esta tierra está siendo transformada a causa de que tú estás concluyendo bien quién tú eres. Y yo te puedo decir esto, así como se dijo los valientes de David, hoy también hay una predicación o hay un mensaje que el cielo está proclamando. Los valientes de Jesús se encuentran en la tierra mostrando grandes proezas. Salmos capítulo 60 dice esto: en Dios hacemos proezas. Y las proezas, familia, no son para el pasado, son en el ahora. Y hoy seguimos conquistando y seguimos bendiciendo a más. Así que suelta los pensamientos que necesites soltar. Suelta aquello que te ha querido generar un panorama distinto, porque hoy es el día de seguir avanzando y puedes encontrarte en esta tierra donde es tiempo de enfrentar, pero donde Dios sigue siendo Dios. Y quiero orar por ti en este sentido. Cierra ahí tus ojos donde tú estás. Papá, te damos gracias por tu bondad. Y en este momento, solo recuérdales a cada uno, mujeres, hombres, niños, que así como tú eres, son ellos. Que si tú eres valiente, ellos son valientes. Y que con valentía, mi Dios, vivan, comuniquen, transmitan, produzcan, porque tú estás con nosotros. Gracias, porque te has revelado a nuestras vidas como el Todopoderoso. Y que en ti todo es posible, Señor. Gracias, porque para nosotros este es un buen tiempo. Y si nos has puesto aquí, es porque amas tanto a este mundo para manifestar quién tú eres. Papá, gracias por las oportunidades que tú estás abriendo para mostrar tu capacidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y oro, mi Dios, en específico, aún por personas que anhelaban nuevas oportunidades de negocio o que necesitan como ideas para producir, ideas creativas. Papá, sé tú el que los esté dirigiendo en este tiempo. Tú eres nuestro proveedor y fuera de ti nada hay, pero en ti estamos completos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si tú por primera vez nos sigues, yo solamente quiero decirte esto, que digas conmigo, cerrando tus ojos y creyendo con tu corazón: Señor Jesús, me acerco a ti. Hoy reconozco que necesito un Salvador. Te confieso a ti como la fuente de mi vida, mi único Salvador. Reconozco y creo que moriste en esa cruz por mis pecados, pero que también resucitaste y que hoy estás vivo. Gracias porque hoy tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Familia,
Ha sido un gusto estar contigo nuevamente. Comparte este servicio y síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de las demás actividades. Te amamos y sé que pronto nos veremos. Bendiciones.